Cuando el Señor le trajo esa revelación al profeta Isaías, tan profunda, ¿no? Del alcance, de la profundidad, de lo que significaría ese ser que se haría carne, pero que habitaría entre nosotros para traernos finalmente salvación. ¿Cómo no admirarlo, sí? A veces podemos pensar que las distancias nos juegan en contra, porque si hubiéramos estado en esa época en la que Jesús estuvo aquí, pero realmente nosotros somos unos privilegiados al creer en Él. Él dijo: bendito aquellos que no vieron y creyeron, ¿sí? Así que podemos experimentar aquellas bendiciones, aquellos momentos tan extraordinarios que experimentaron los discípulos cuando caminaron junto a Él, porque Él sigue junto a nosotros, ¿sí? Él no es que está lejos, sino que está en cada uno de nuestros corazones. Por lo tanto, podemos en cada uno de nuestros días caminar junto a Él y ver sus maravillas y seguir admirándolo. ¿Amén? En este día quiero compartir con ustedes una palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Vamos a leer un solo versículo y después vamos a leer otros, pero este nos va a dar el versículo clave, ¿sí? Mateo capítulo 24, versículo 12. Si lo he encontrado, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Oramos. Señor, en esta tarde, esta noche, te damos gracias porque hemos podido llegar. No solamente tú nos has provisto los medios, Señor, la fuerza física, pero también, Señor, la motivación de nuestros corazones, Señor. Te amamos, te admiramos y queremos expresártelo cada oportunidad en la que tenemos la posibilidad de hacerlo, Señor, cuando nos reunimos en tu nombre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú te regocijas en medio de los cánticos que te exaltan a ti, porque eres un Dios maravilloso, Señor, que no nos has mandado a hacer nada o no nos has enseñado a hacer nada que nos perjudique, sino que todo lo que se refiere a nuestra vida de comunión contigo, Señor, habla de una vida de bendición, una vida de crecimiento, una vida de propósito, Señor. Por eso estamos tan agradecidos. Y en esta noche, Señor, te rogamos que una vez más puedas hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, conforme al propósito que tú has tenido para enviar esta palabra, Señor. Te ruego que en cada expresión de mis labios, Señor, pueda estar no la sabiduría del hombre, Señor, sino tu sabiduría, la que viene del cielo, la que viene por el obrar de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando leemos Mateo 24, por ahí incluso hay un subtítulo ahí que dice señales antes del fin. Y a veces, aunque se puede usar, se puede predicar acerca de la segunda venida de Cristo, vamos a ver que en realidad la mayor parte de estos versículos que forman este capítulo 24 están hablando
acerca de otra cosa, de otra cuestión. Vamos a hacer toda esta introducción para volver luego al versículo que leímos. Primero hay que ir a Mateo 23, donde Jesús está hablando en un momento con los fariseos, con los escribas, aquellos religiosos, y hace una fuerte, o da una fuerte profecía acerca de lo que vendría a futuro, y reconoce que en cada uno de ellos, que son descendientes de aquellos que persiguieron, que no escucharon a los profetas antiguos y que además les mataron, ¿sí? Y que ahora estaban rechazándolo a él como aquel último profeta de Dios, ¿sí? Enviado, y que aún él reconocía, que ustedes después pueden leer todo el capítulo 23, pues, van a rechazar a todos los que iban a continuar la tarea en su nombre. En el versículo 37 y 38 de Mateo 23 hay una expresión tan notable de Jesús que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Ve? Eso es lo que Jesús estaba recalcándole a los religiosos. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, cuando ellos escucharon esto, hermanos, no era algo sencillo de digerir, porque él está diciendo, cuando habla de la casa que sería dejada desierta, se está refiriendo al templo, un templo que había sido destruido en 2 oportunidades, que había sido reedificado por Herodes para congraciarse, Herodes el Grande, para congraciarse con los judíos. Un templo debe haber sido muy bello, muy esplendoroso, y Jesús estaba en el templo, estaba en las inmediaciones del templo cuando estaba hablando de estas cosas. Y entonces, cuando Jesús hace esta última declaración, donde habla de esta expresión, sigue en nuestra Biblia el capítulo 24, dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, como diciendo: mirá, Jesús, esto es muy grande, muy sólido para que sea destruido. Tardó más de 40 años en edificarse o en reedificarse. Y Jesús, en el versículo 2 de Mateo 24, le dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Claro, esto sonó muy fuerte, porque para los judíos, aún para los discípulos, el templo era lo único que tenían, lo único que podían mostrar como nación, que estaban bajo el Imperio Romano, pero era lo más grande que tenían, aparte de la tierra y de las bellezas naturales. Era lo más extraordinario que ellos tenían. Entonces, cuando Jesús le dice que todo eso sería destruido, en el versículo 3, al final, ellos les preguntan: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque de alguna manera ellos entendieron, sabían que Jesús iba a volver, porque les dijo: yo me voy a ir y les voy a preparar lugar. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de estas cosas. Entonces ellos pensaban que la destrucción del templo era un hecho, un evento tan extraordinario, tan fuera de lo común, que significaría el fin de todos los tiempos y la venida de Jesús a la tierra.
Entonces Jesús empieza a hablarle acerca de unas cuestiones, eventos, hechos que ocurrirían, pero les está hablando no de su segunda venida a la tierra, sino que está hablando de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurriría aproximadamente unos 40 años después. Entonces vamos a leer algunos versículos para afirmar esto, ¿no?, que yo le estoy diciendo. Entonces el concepto es que Jesús le dice: esto va a ser destruido. Los discípulos le dijeron cuáles son las señales antes de que ocurra esto y que significará el fin del siglo. Ellos pensaban que eso significaría el fin de todos los tiempos y la tierra nueva y los cielos nuevos. Todavía no tenían toda esa información, pero percibían que esto sería el final de todo, pero no era así. Y Jesús empieza a explicarle algunas cosas. Cuando se habla del final del siglo acá, y después de la explicación de Jesús, no se está refiriendo al final de todos los tiempos, sino que finalizaría una temporada, una era, que es la era de la religión judía. ¿Sí? Ustedes pueden, esto es muy amplio para hablar, pero todo el sistema judío de adoración, de linaje, de las tribus y demás, después de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, aproximadamente en el año 70 después de Cristo, por Tito, ¿sí?, fue destruida Jerusalén, fue destruido el templo, y luego de eso, hermano, nunca más se restituyó todo lo que era la forma de adoración que tenía Israel, religiosa, no era que Dios ya en la cruz fue todo terminado, el sistema sacrificial, pero ellos lo siguieron practicando, y la circuncisión y todo aquello, hasta que fue destruida Jerusalén y su templo. A partir de ahí se terminaron las tribus, los sacrificios, los holocaustos y todo eso. Nunca más volvió a ser como era antes de la destrucción de Jerusalén. Entonces a eso se refiere el final. Todavía los discípulos no lo entendían, pero Jesús le explicó. Usted puede leer todo en capítulo 24 y se va a dar cuenta de esto. Pero ¿por qué decimos esto? Porque en el versículo 34 de Mateo 24 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces no puede estar hablando de la segunda venida de Cristo cuando está diciendo: cuando pase toda esta generación, los que están ahora, estos que me están rechazando y que lo van a rechazar a ustedes, cuando no va a pasar esta generación cuando esto que yo le estoy diciendo ocurra, cuando el templo sea derribado y cuando Jerusalén sea destruido. ¿Está bien? Por eso en el versículo 4 le dice: mirad que nadie os engañe. Cuidado, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque ahí le empieza a nombrar: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto, ¿no? ¿Y qué le quería decir Jesús? No crean que cuando esto ocurra, dentro de ese periodo de 40 años, que deben haber habido todas estas cuestiones, no crean. Lo que no quería Jesús es que dijeran: bueno, ahí viene Cristo, ahí se terminan todas las cosas. En un momento Él le dice: esto será principio de dolores, porque el dolor más grande va a ser cuando fuera destruida Jerusalén. Es más, desde el versículo 9 al 14 habla de lo que les acontecería a los seguidores de Cristo, que serían perseguidos, que sufrirían persecución, odio, y que el Evangelio sería predicado en todo el mundo conocido. Eso ocurrió, hermanos. Recordemos que el Antiguo Testamento empieza en la vida de Jesús y termina en el libro de los Hechos, así cronológicamente.
Y todas las demás cartas y demás están metidos ahí dentro de el libro de los Hechos, ¿sí? Cuando Jesús se va, asciende a los cielos, todo lo que ocurre en el libro de los Hechos está resumido, pero todo lo que ocurre está dentro de ese libro. Entonces Jesús les estaba diciendo, cuando vengan todas estas cosas, cuando escuchen de guerra, de rumores de guerra, de peste, de terremoto, de cataclismo y de todas estas cosas, y que los persigan y que les hagan daño y que sean injustos contra ustedes, etcétera, etcétera, no va a venir el fin, todavía no va a ser. ¿Cuándo va a ser el fin de todo, de lo que le había dicho, de Jerusalén y el templo? Está en el versículo 15 y versículo 16. Por tanto, ahí dice con precisión, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, de lo que habló el profeta Daniel, de la abominación desoladora, sería, y esto está explicado o está hablado en Lucas 21:20, ¿sí? No vamos a hacer un estudio de esto, pero Lucas 21:20 lo aclara el Señor. Pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Le está diciendo, van a pasar todas estas cosas, pero todavía no es el fin. El fin va a ser cuando Jerusalén sea rodeada por el ejército romano, y bueno, es una abominación porque ellos tenían todo un sistema de adoración prácticamente al César, en sus banderas y demás, que iban a ir, iban a meterse en el templo, iban a como meter sacrilegio, iban a robar todo, iban a romper todo, ¿no? Entonces Jesús está aclarándole, cuando eso ocurra, huyan, corran de ahí. Esa es la señal. ¿Está bien? Por eso les dice, guarda que nadie los engañe. La señal que ustedes me piden que yo les diga cuándo va a ser se va a producir la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén, es cuando Jerusalén esté rodeada. Cuando ustedes vean eso, huyan. Y después les dice, y bueno, ay de las que estén encintas y los que tengan niños, porque claro que va a ser más difícil salir de ahí. Y que no sea en invierno, que no vean en invierno, porque va a ser más complicado también salir de ahí. Y también habla de que no sea en el día de reposo, porque en el día de reposo se cerraban las puertas de la ciudad. Todo eso Jesús está hablando en el capítulo 24 de Mateo. Claro, lo que llama la atención es que, bueno, si esto se refiere, que sí se refiere a la destrucción de Jerusalén y al templo de Jerusalén, ¿por qué en el versículo 30 dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria? Bueno, esto tampoco se refiere a la segunda venida de Cristo, no vamos a hacer una exégesis muy profunda de esto, pero está hablando de que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Él iba a estar en ese momento en la presencia, a la diestra de Dios, y está hablando de que lo que él dijo, como él era un profeta verdadero, lo que estaba prediciendo, lo que estaba indicando que iba a ocurrir, estos eventos se iban a cumplir, y ahí él iba a ser glorificado como alguien que dijo la verdad. ¿Sí? En el libro de Deuteronomio capítulo 18 habla que una de las formas de saber si un profeta es verdadero o no es cuando lo que dice se cumple. Entonces eso está aclarando este versículo. ¿Está bien hasta ahí? Así que ahora hay que leer el capítulo 23, 24 y reflexionar bien a qué se refiere esto. Pero cuando llegamos al versículo 36, ahí
hay una transición, ahí cambia, porque como Jesús no quería que se confundieran ellos, que eso se refería a su segunda venida, Él empieza a hablar de la segunda venida. Ojo que esto va a ser la destrucción del templo, se va a terminar el tiempo de la religión judía tal como ustedes la conocen hoy. Pero hay una transición. Dice ahora, en todos los otros versículos habla de en esos días. Ay de los que estén en cinta en esos días. Ay, en esos días. En esos días. Son días. Y es más, dice que por amor, si no fuera por amor a esos días serían acortados, porque si no nadie sería salvo. Más por amor a los escogidos, esos días serían acortados. O sea que la misericordia de Dios iba a hacer que no durara tanto tiempo todo aquello. Pero siempre habla de días. En cambio, a partir del versículo 36 en adelante, hermano, empieza a hablar de el día, de la hora. Empieza a hablar de algo específico. Y sí, a partir del 36 en adelante, sí se refiere a la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, del 36 para arriba se refiere a la destrucción de Jerusalén. Del 36 en adelante se refiere recién ahí a la segunda venida de Cristo. Bueno, entonces que tantas veces que se ha hablado de Mateo 24 como todas las cosas estas que son las que están ocurriendo ahora, entonces no son las señales que viene Cristo. Y no, porque el día y la hora no lo sabe nadie, ¿sí? Puede venir en cualquier momento. Lo que sí podemos decir, hermano, que todo esto, las guerras, los terremotos, las pestes, las muertes, etcétera, etcétera, cada vez son más y peores y más frecuentes. Ya vamos a ver por qué está ocurriendo esto, pero si vemos la mayor cantidad de hechos que figuran en el capítulo 24 de Mateo son eventos que pueden verse, ¿sí? o oírse de ellos, terremotos, pestes, guerra, etcétera, etcétera. Pero también está hablando de condiciones del corazón, y que es el primer versículo que leemos. Todo esto ya era la introducción pero es cortito lo que queda. ¿Por qué? Porque dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hermanos, si bien no podemos decir que todas estas son las señales de que el Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, ¿sí? Si estén o no estén estas señales. Pero sí podemos decir que la frecuencia con la que están sucediendo estas cosas van a ser más cortas, o sea, cada vez vamos a tener más de estos eventos y se va a hablar más de estos eventos, porque vemos en las noticias que apenas pasa algo, hay un tsunami en tal lado, ya se anuncia, hay un terremoto en tal lugar, ya se anuncia, hay un ciclón, hay un tornado, hay un huracán, se anuncia. Pero de lo que no se habla muchas veces es de la condición espiritual y moral de la sociedad, cómo va se va arruinando, porque se va el ser humano apartando cada vez más de Dios, ¿sí? Entonces es bíblico, hermanos, decir que en los días previos a la venida de Cristo, la maldad se multiplicará de tal manera que el amor de muchos, el amor que figura acá es el amor ágape, el amor que Dios da, o sea que no es el amor de enamoramiento, el amor superficial, por ahí que de romántico que habla el mundo, sino el amor que tienen los hijos de Dios. Porque si dice ágape, lo único que pueden tener amor ágape son los hijos de Dios, porque es el amor perfecto de Dios que se va a perfeccionar en nuestros corazones como parte del fruto del Espíritu. Amén. Entonces dice que
la maldad se va a multiplicar, o sea, abundará más y más. Y el efecto que producirá es, como lo debe haber hecho antes de la destrucción de Jerusalén, también yo creo que será ante la venida de Cristo, que el amor de los creyentes se enfríe, el amor hacia Dios y el amor mutuo. ¿Y cómo podemos decir esto? Porque también después en otra parte de la Biblia del Nuevo Testamento se habla de esto, y vamos a tomar solamente una referencia. Vamos a ir a 2 Timoteo 3:1. 2 Timoteo 3:1. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí los postreros días se refiere, sí, a los días finales. Pero cuando dice peligrosos, hermano, usan la misma palabra que se usa en los evangelios cuando Jesús en una ocasión llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, y se aparecieron dos endemoniados, ¿se acuerdan? Y que dice que eran tan feroces que nadie podía pasar por el camino. Esa palabra feroces es la que habla, la que se usa aquí, es describiendo tiempos peligrosos. O sea, tiempos de amenazas, tiempos amenazantes. Y otras traducciones dicen que es difícil de soportar, arriesgados, problemáticos. Pero no se refiere a peligros por inundaciones, por terremotos, por peste. Se refiere a peligro por el carácter de las personas, por la actitud de las personas. ¿Está bien? Y entonces en el versículo 2 empieza a hablar de cuál sería, y que esta es la maldad de la que habla Cristo, es el pecado, que se multiplica. Jesús entendió, es un círculo vicioso: aumenta el pecado, aumenta la maldad, aumenta el enfriamiento. Si más gente se enfría, más maldad hay, entonces más enfriamiento, y es un círculo que va en aumento. Por eso podemos decir, es imposible encontrar otra época en la que pase lo que está pasando hoy, a nivel moral, a nivel espiritual, en la sociedad, que cada vez está más lejos de Dios. Y acá el apóstol Pablo, revelado por revelación de Dios, empieza a decirle a Timoteo cuáles son los peligros que vienen. Y va a ver que acá no hay ninguna terremoto, ningún problema natural. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué significa amadores de sí mismos? Egocéntricos, que buscan su propio bien. Avaros, que son amadores del dinero, codiciosos, materialistas, ¿sí? Vanagloriosos, que se idolatran a sí mismos. ¿Hay gente así hoy? Siempre hubo, ¿no? Pero vamos a seguir viendo. Son 19 cualidades. Soberbios, o sea, arrogantes, blasfemos, respetuosos, son irrespetuosos a Dios y a los demás también. ¿Habrá habido una época de mayor falta de respeto, al menos en esta nación? Desobediente a los padres. Esto en las palabras originales habla de rebeldía, habla de estar fuera de control por haber sido consentidos. Ingratos, gente que no sabe decir gracias. Estamos en una época en donde todo son obligaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que decir gracias si es lo que tienen que hacerme? ¿Sí? En nuestro ámbito no se nota tanto, pero cada vez hay menos gente que es agradecida.
impíos, o sea, indiferentes al pecado en su vida, sin afecto natural, o sea, sin aprecio por los demás. Ayer el grupo de pastores que son de diferentes países habían puesto un video de un niño donde la maestra le preguntó: ¿qué quieres ser vos cuando seas grande? Quiero ser asesino. ¿Cómo asesino? Sí, quiero ser asesino, me gustan las armas y me gusta matar. Pero a todos me van a matar, no, a mis papás no. Son los únicos que no van a matar, no. Sí, a los únicos que no quiero matar son a mi papá. Y a los demás sí. Y a mí también, le dice la maestra. No, a usted no. Un niño, pero debe haber tenido 6, 7 años. Eso no mente un video y es un niño, no podemos generalizar, pero esto cada vez es más común. Hace una semana atrás hubieron muertes por el uso de armas, pero porque sí, hermano, ¿sí? Entonces, este sin afecto natural, ni siquiera las cosas que vemos, madres que abandonan a los chicos, chicos que no tienen misericordia de sus propios padres, es cada vez más común. Sigue diciendo, implacables, o sea, personas que no quieren hacer acuerdos, que no quieren hacer treguas, que no les interesa la paz. Calumniadores, o sea, que acusan falsamente, arruinando el prestigio de otro. Hoy terminó, o ayer se definió un juicio de un matrimonio, ¿no? Que a los dos tienen que pagar multas o tienen que pagarse mutuamente por haberse desprestigiado el uno al otro, ¿sí? Uno más que el otro, pero interperantes, o sea, sin autocontrol, sin dominio propio, crueles, gente insensible, violenta, indiferente a la brutalidad, inhumana. Estamos en el siglo XXI, hermano, y están pasando cosas de la Edad Media, ¿sí? Que decíamos, estas son cosas que pasaban antes, o que hacían los vikingos antes de la Edad Media. Eso está pasando hoy. Aborrecedores de lo bueno. Estamos en una época en la que a lo bueno se le llama malo, especialmente a todo lo que se refiere a las leyes de Dios, los principios de Dios, y a lo malo se lo llama bueno. Traidores, o sea, desleales, dispuestos a traicionar por el interés personal. Impetuosos, o sea, que están impulsados por sus propios deseos, hacer su voluntad sin importar las consecuencias. ¿Cuántos casos hay de las picadas? ¿Sí? Chicos que agarran un auto, levantan velocidad, van por el medio de la ciudad a más de 200 km por hora, es una locura. No miden las consecuencias, no le interesa. Un chico que le pega a una persona porque le tocaron el auto dentro de un estacionamiento, y una persona que no tenía nada que ver recibe un golpe, hermano, y no va a ser nunca más igual, tiene consecuencias, está internado. Esas cosas son cada vez más comunes. Infatuados, o sea, hinchados de orgullo, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, o sea, prefieren los placeres antes que a los principios de Dios, por supuesto, que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ellos, o sea, los religiosos, los que aparentan ser justos. Todas estas características son las que Jesús se refiere, hermano, cuando dice: por haberte se multiplicado la maldad. Eso es, ¿sí? Entonces, un resultado inevitable de esa multiplicación de la maldad, hermanos, es el enfriamiento. Y díganme si estas cualidades, estas 19 cualidades, no son las que se ven en este tiempo. Pero como es algo, un ciclo cerrado, va a ir en aumento.
va a ir cada vez peor, no es que va a mejorar esto. Entonces, hermanos, la sociedad se va a ir enfriando cada vez más porque se aleja a medida que se aleja de Dios. Y cada vez se sacan más y más los principios de Dios en todos los órdenes. En la familia, en el matrimonio, en los hijos, en la educación, en las leyes. Entonces, ante tal fuerza y tanta influencia de la maldad, hermano, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro amor por Cristo? ¿Cómo está nuestro amor por la iglesia, por el hermano? ¿Cómo está nuestro amor por el prójimo? Porque dijo Jesús que en esa época iba a ocurrir esto, pero en esta época en la que estamos nosotros va a pasar lo mismo. El aumento de la maldad va a hacer que muchos se enfríen. Y bueno, estamos en unos días que hace mucho frío, ¿vio? Pero todavía no empezamos el invierno, o sea que todavía estamos bien. Se viene el frío, se viene el frío, se viene el invierno y entonces cuando se viene el invierno sacamos las camperas, las bufandas, los guantes, nos abrigamos mejor, prendemos la estufa. Hay toda una serie de elementos que hoy nos ayudan a mantenernos con calor. Pero hermanos, meditaba 100, 150 años atrás, no era como ahora. No había garrafa, no había querosén, no había electricidad, no había gas natural. Hoy en la casa la mayoría tendrá la posibilidad de prender una estufa, enchufar algo y que hay un montón de medios, pero hace 100, 150 años atrás era imposible esto, no había nada. Entonces, la única forma de enfrentar el invierno era tener una estufa de leña en la casa, ¿sí? Una hoguera, con una chimenea, como se ve en las películas. Pero para mantenerlo, hermanos, para pasar el invierno, había que pensar desde la época del verano en cómo prepararse. No era que llegaba el invierno y decía, uy, se viene el frío, ¿qué hacemos? Y vamos a bajar árboles, porque ya no era probable o era muy difícil. Entonces en la época de calor había que buscar leña, había que cortar árboles, hacer troncos y guardarlos en un lugar donde se secaran bien, donde no se mojaran, donde no les agarrara humedad, para que cuando viniera el frío, hermanos, pudieran soportarlo. Tenían que seguir haciendo las mismas tareas de siempre, pero ahora les llevaría más tiempo y con menos horas del día, pero cuando volvían al hogar tenía que haber fuego, porque si no se morían. Era muy difícil mantener el fuego. Y había que pensar mucho antes acerca de cómo enfrentar el frío que se venía. Y es así, hermano, que el frío es un asesino silencioso, porque dice que en estos días que ha hecho mucho frío, veía anoche en un noticiero que hay un grupo de personas, una fundación, una ONG, que toma a las personas que están en situación de calle cuando bajan de 5 grados la temperatura, hay que buscar a la persona y cubrirla porque se van a morir. Me habían metido dentro de un colectivo, una empresa de colectivo que arranca el colectivo y la gente está arriba calentita, comen ahí todo y duermen esa noche fría. Porque lo que hace el frío es hacernos dar sueño y mientras nos dormimos nos morimos. Por eso es que nos mata. Y Jesús estaba diciendo esto, la maldad.
va a ser tan grande que puede llegar a enfriarlos y puede llegar a matarlos espiritualmente. Entonces la clave para sobrevivir, hermanos, es vivir como hace 150 años. ¿Cómo vivían? Toda la vida pasaba alrededor del fuego. Lo primero que en la mañana se hacía era que el fuego no se apagara. Lo último que se hacía antes de irse a dormir, poner bastante leña para que el fuego se mantuviera durante la noche. Bueno, la única forma, hermano, de sobrevivir al frío que se viene, al frío espiritual, al frío moral que se viene, es mantenernos cerca del fuego, cerca de la presencia de Dios. No disminuir nuestra pasión por Dios, nuestra búsqueda de Dios, nuestra oración, nuestro clamor, meternos en la palabra y todo lo que se refiere a nuestro crecimiento. No podemos dejar de crecer, no podemos quedarnos quietos espiritualmente, no podemos, hermanos, dormirnos espiritualmente, porque la frialdad que nos rodea nos va a enfriar y eso es letal para nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, nos podemos comunicar con el Señor, le podemos adorar, hermano. Todo eso nos mantiene cerca del fuego, de la presencia de Dios. El fuego simboliza la presencia del Señor. Porque así como el frío, hermano, natural, el frío del clima puede matar a una persona, la frialdad moral y espiritual también puede matarnos espiritualmente si le damos lugar. ¿Qué es lo que le dijo finalmente el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 14? Pero persiste tú en lo que has aprendido. No hay que aflojar, no hay que quedarse. Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y habla: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermano, la clave está en mantener el fuego encendido. Y así como hace años atrás, tal vez hasta nuestros propios abuelos han vivido esta situación. Era un sacrificio mantener el calor en el hogar. No era como ahora, más allá de todas las limitaciones que hay o que pueda haber. Entonces debemos permanecer, debemos crecer, debemos buscar al Señor, debemos revisar nuestro termostato espiritual, a ver cómo está y cómo sé. ¿Sí? Dice el Señor que tenemos que, a los tibios los va a vomitar, ¿sí? ¿Cómo está nuestra temperatura espiritual? ¿Cómo se mide? ¿Con nuestro amor? ¿Cómo está nuestro amor por Cristo? ¿Cómo está nuestro amor por los que nos rodean? Y la única forma de mantenernos, hermanos, es estar cerca de la presencia del Señor, buscarlo con intensidad. Lo decía el hermano al principio, esto no es cuestión de costumbre, es una cuestión de vida, es una cuestión de mantenernos cerca del Señor. En el capítulo 1, en el 2 de Timoteo, versículo 6, el apóstol Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tener una herencia de fe, mantener, no te podés quedar, tenés que crecer en fe. Y además hay un don, vos tenés una asignación, una tarea, has sido separado por una responsabilidad y se te ha dado un don para que puedas llevar adelante eso. No lo dejé, avivarlo. Amén. Pablo le dice a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5:19, por dar un ejemplo, no hay muchos, pero no apaguéis el espíritu. ¿Y cómo se apaga el espíritu? Con el pecado, con la indiferencia, con la falta de perseverancia, con el darle lugar a la carne,
con la ingratitud, con la negligencia. Los afanes de la vida apagan el fuego del Espíritu. Que nada, hermanos, apague el fuego de Dios en nuestro corazón. Que nada apague el fuego de Dios en nuestro corazón. En lo natural, hermano, se viene el frío. Esto se va a poner más frío. Dentro de una semana capaz que yo tenga que estar con una campera acá, ¿sí? Pero en la sociedad esto va a ser también así. Sea en primavera, verano, la frialdad va a ir creciendo, porque se va a ir multiplicando la maldad, va a ir creciendo. Por supuesto, hermano, que la iglesia está para hacer sal y luz, y mucha gente va a ser parte de ese de aquellos que se enciendan, ¿sí? Porque buscan al Señor. Pero bíblicamente, hermanos, nos encontramos con esa realidad de que la maldad puede enfriar a los hijos de Dios. Pero no debemos permitir que nos apague. La indiferencia, el enfoque, las ideas, las prioridades que ofrece el mundo, hermanos, no tienen que enfriar nuestro corazón. Debemos mantenernos firmes, debemos mantenernos cerca de nuestro Dios, debemos mantenernos en clamor, en oración, en estudio de la palabra, sirviendo en lo que Dios nos ha capacitado para servir, testificando de Cristo. Pero, hermanos, que nada apague el fuego de Dios en nuestras vidas. Y es algo intencional, no es algo que será bueno. Imagínense, en la época de la que se necesitaba, hay muchos lugares que todavía necesitan de leña, ¿sí? para mantener el calor, pero que salga así en pleno frío y miren a los árboles y diga, ahí esta señora hace un milagro, que se hagan leña esos árboles. No, Dios me irá de la fuerza, la sabiduría, pero lo voy a tener que ir a cortar yo, y lo voy a tener, bueno, así en lo espiritual, hermano. Nosotros tenemos que buscar ese fuego, nosotros debemos buscar que no se apague el espíritu en nuestros corazones, que el poder de Dios siga creciendo, que sigamos madurando, que sigamos creciendo en fe, que sigamos creciendo en conocimiento, en intimidad, en comunión con el Señor, no solamente intelectual, sino en conocerlo a Él, para que no nos apaguemos, hermano, para que no nos enfríen. Amén. Y que Dios, hermano, si alguno detecta que medio que está frío, hay una iglesia en la que Jesús, en el libro de Apocalipsis, le dice, mira, está espectacular, hace un montón de cosas, está todo bien, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Amén? Esa es la marca de un enfriamiento espiritual. Cuando Dios no es la prioridad, cuando Dios no es el amor principal en nuestro corazón. Entonces, que Dios en este tiempo nos ayude, hermanos, a analizar nuestro corazón. ¿Cómo estamos? Me estaré enfriando, estaré siendo afectado por esta maldad, por esta mediocridad, por esta moralidad tan baja que está habiendo a nuestro alrededor, que nos incomoda, que nos pone mal. O no, estoy buscándote con temor y temblor, velando y orando para no caer en nada de esto y ser un testigo fiel de lo que Cristo ha hecho en mi corazón, ¿sí? Que Dios nos mantenga en este tiempo activos y encendidos espiritualmente, para que este frío que se viene no nos afecte, no afecte a nuestra familia, no afecte a los hijos, no afecte nuestro corazón, y que podamos seguir adelante en el cumplimiento del propósito y del plan de Dios para nuestros corazones. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Señor, en esta noche te damos gracias por este tiempo en el que hemos podido meditar en la palabra, Señor.
por lo que tú le dijiste a los discípulos que sucedería en los días o en los tiempos previos a la destrucción de Jerusalén y del templo. Pero relacionándolo con lo que el apóstol Pablo le expresó a Timoteo, creemos, Señor, que los postreros tiempos, los días, los años que estén, mientras más nos acerquemos a tu regreso, Señor, serán épocas en las que habrá un montón de eventos cada vez más notables, porque el mismo ser humano por el pecado está destruyendo el planeta, está haciendo daño. Entonces cada día son más los efectos que se hace sentir en relación a las lluvias, en relación a las inundaciones, a los fuegos, a los incendios, a todos aquellos cambios climáticos. Pero sobre todo, Señor, nos damos cuenta que hay un cambio de que se habla muy poco, y que es la degradación moral y espiritual de la sociedad. Esto va a ir en aumento, Señor, de acuerdo a tu palabra. Y, Señor, queremos tomar ese consejo que tú le diste a los discípulos en aquella oportunidad y hacerlo nuestro, Señor, tomarnos para nosotros en esta época, Señor, en esta temporada de la historia, Señor. No queremos, Señor, permitir que el avance de la maldad a nuestro alrededor nos enfríe. Muchas veces, Señor, vienen pensamientos tales como ¿cómo es posible que aquel que es incrédulo, que hace las cosas mal, que engaña, que se corrompe, le vaya mejor? Muchas veces hemos pensado esto, Señor. ¿Cómo es posible que le pasen cosas malas a la gente buena? ¿Cómo es posible? Y nos hacemos tantas preguntas, Señor, que tienden a enfriarnos espiritualmente, a desanimarnos, a desmotivarnos, a no buscarte en clamor, en oración, en que tú nos hables a través de la palabra, Señor, y eso nos va alejando de ti, Señor, y eso nos enfría espiritualmente. Y cuando nos enfriamos espiritualmente, estamos expuestos a aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien hacer daño, a quien dañar, a quien perturbar. Señor, pero tú nos hablas, Señor, para que podamos prestar atención a nuestro corazón, Señor, para que no nos apartemos, para que no nos alejemos de la fuente, Señor, de aquel fuego que puede arder y no consumirse como aquella zarza, Señor, que ardía y no se consumía. Esa es tu presencia, Señor, en nuestros corazones. Pero debemos ser intencionales, debemos, Señor, buscarte con intensidad. A veces, Señor, los afanes, las cuestiones temporales, Señor, nos hacen perder el foco de nuestra prioridad, tu reino, tu justicia. Señor, entonces todo lo que tú puedes añadir no viene como añadidura, lo buscamos nosotros, Señor, y nos alejamos de tu reino y de tu justicia, Señor, y nos enfriamos. Nuestro amor por ti empieza a estar con un corazón dividido. Hay otras cosas que también son importantes. Nuestra devoción, nuestra consagración deja de ser prioridad. Y también, Señor, nuestro amor por los demás, aquellas partes del fruto de tu espíritu que hablan de benignidad, de mansedumbre, de templanza, Señor,
no se reflejan, porque al enfriarse nuestro amor por ti, se enfría nuestro amor por las demás personas, porque el amor ágape del que habla tu palabra, Señor, solamente proviene de ti, tú lo perfeccionas. Apartado de ti nos queda solamente nuestras buenas intenciones, nuestros buenos deseos, pero no el amor profundo, sincero, incondicional que tú, Señor, nos has concedido. Por eso, Señor, oramos, Señor, para que tú nos ayudes como iglesia, Señor, en general, no solamente esta congregación, a cada uno de tus hijos, Señor, en esta ciudad, en esta provincia, en este país, en todos los lugares, Señor, donde se predica el Evangelio, a no enfriarnos, Señor, a no permitir que ese ardor, esa pasión en nuestro corazón deje de ser, Señor, que el frío que impera en aquellos que están lejos de ti no nos alcance, Señor, y que al contrario, Señor, nuestras vidas sean motivo de que aquellos que están en esa frialdad puedan buscar, Señor, y encontrar en cada uno de nosotros, Señor, una vida encendida por tu presencia, por tu poder, con un vocabulario, con pensamientos, con actitudes que realmente se les puedan destacar, Señor, y que puedan llevar la gloria y la honra para ti, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta hora. No queremos enfriarnos, Señor. Sabemos que el frío se viene el frío, Señor. Se viene un invierno espiritual muy profundo, Señor. Pero no queremos, Señor, que esto nos alcance, Señor, sino al contrario, Señor, queremos estar encendidos, permanecer encendidos en ti, para encender a otros, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice la palabra que aparecieron todos aquellos 120 sobre sus cabezas como lenguas repartidos como de fuego, Señor. Señor, eso es tu presencia, Señor. Pero los encendió de tal manera, Señor, que en aquella misma jornada, Señor, 3.000 que estaban en la frialdad espiritual, Señor, apartados de ti, fueron encendidos con esa pasión, con ese fuego que proviene del cielo, Señor. Qué poderoso, Señor, qué poderoso que es estar cerca de ti, Señor, y no queremos alejarnos, Señor, de esa fuente, Señor, que nos enciende y nos mantiene encendidos. Alabamos tu nombre, Señor. Si alguno de tus hijos, alguna de tus hijas, Señor, están caminando por un periodo, una temporada de enfriamiento espiritual, sea encendida en el nombre de Jesús, sea encendido en el nombre de Jesús. Toda frialdad retroceda en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor.